Hola. Y esto de aquí era para guardar las joyas. Y están viendo que no hay ni una joya. Se llevaron todas. Es una mini televisión de la marca Panasonic. Y solo tenía 6 canales. Todo lo que está aquí dentro son medicamentos. Y lo más seguro que la persona que vivía aquí era una persona mayor, que ya por último falleció. Increíble encontrar estas cosas, chicos. Madre e hija, supongo. Y aquí también dejaron un Cristo de pared. Y esto de aquí es muy importante. Hay un calendario del año 2000. Feliz año 2000. Por lo tanto, esta casa lleva abandonada 23 años. Me parece increíble. Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo, al igual que comentar la mejor parte del vídeo y dejar tu like, para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Vamos a intentar entre todos superar los 5000 likes para más casas abandonadas increíbles, y hoy exploraré una casa abandonada desde el año 2000. La señora dueña de la vivienda falleció y el lugar quedó intacto, pero parece que recientemente alguien entró en el lugar buscando objetos de valor, ya que encuentro todo bastante desordenado y durante la exploración seréis testigo de ello. Y espero que disfruten mucho del vídeo y lo compartan por redes sociales, y les recuerdo que en la descripción están todas mis redes sociales donde me deben seguir. Y ahora sí, comenzamos la exploración del día de hoy. ¡Allá vamos! Bueno, gente. Yo me encuentro dentro de la vivienda. Parece que no hay nadie, a simple vista. ¡Hola! Esa de ahí es la entrada principal, por la que he accedido yo, que está totalmente rota. Desde aquí se ve. Lo que estoy intentando que no se vea la calle. Y por aquí se accedía al patio de la casa, porque esto realmente es un patio que en su día construyeron y le pusieron este techo. ¿Qué pasa? Que este techo es de fibra de vidrio. Ahí se está viendo. Y estoy viendo por el suelo un montón de techo. Todo esto de aquí es fibra de vidrio del techo. Esta de aquí era una pila de agua para lavar la ropa, pero por último la convirtieron como en una especie de mesa. Y aquí quedaron productos de impermeabilización de fachada, exacto, esto es pintura, la fachada de la vivienda. Y por aquí está la entrada principal del contador del agua que está en la calle. Ese de detrás es el contador del agua, y aquí tenían la toma de agua directa que daba a la pila de agua, a la pileta para lavar la ropa. Aquí queda una maleta de viaje de cuero de las antiguas. Estas se usaban mucho en el pasado. A día de hoy hay mucha gente que las conserva, o incluso hay gente que las sigue usando. Y estos cueros, de simple vista se ve, ¿no?, cómo se ha conservado con el paso de los años, y aquí sigue en perfectas condiciones. Lo único que está un poquito oxidada, pero es normal. Pero en sí la maleta está en perfectas condiciones. Una maleta increíble, ¿eh? Lo que está llena de polvo. Y a esto me refiero, que por aquí pasa mucha gente, parece. Hay leche, hay un Monster, también en esa mesa hay colillas. No sé, me da malas vibras esta casa. Y también como está todo muy revuelto, ¿verdad? Como que han entrado aquí a buscar algo de valor. Porque incluso esto es un cabecero de una cama. Sí, esto es el cabecero de una cama. Aquí debajo va anclado tanto el somier como el resto de la cama. Voy a intentar quitar esta mesa de mimbre para acceder a esta habitación de aquí, a ver qué me encuentro. Con cuidado. Parece una mesa de centro, ¿no? Lo voy a dejar tumbada ahí porque le falta una pata. Esta de aquí era la habitación principal, por lo que estoy viendo, porque aquí está el somier de la cama. Incluso aquí también queda una silla. Y también estoy viendo por aquí que esto era la típica vitrina. Exacto. Para poner toda la vajilla. Incluso también para guardar productos alimenticios. Mira, aquí hay un bote de frambuesa, de arándanos. El típico Nesquik. También hay botitos aquí, como que reutilizaban los botes, ¿no? Lo más seguro. Para darle otros usos, para la sal, para el café. Incluso, mira, estos son ajos, ¿sí? Dientes de ajo, que están podridos ya. Incluso aquí debajo quedan los típicos hielitos para la playa, ¿no? Para meter en tu nevera de playa. También hay refrescos, orégano, tomillo parece que hay detrás. Y los botes de colacao que siempre se reutilizaban en las casas antiguas, y aquí está. Seguro que dentro de ese bote de colacao habrá otro tipo de azúcar o sal o algo por el estilo. Y esto de aquí es muy importante. Hay un calendario del año 2000, feliz año 2000. Por lo tanto, esta casa lleva abandonada
23 años. Me parece increíble. Mira, matarratas también. Desengrasantes. Aquí quedó de todo un poco, incluso, bueno, estamos viendo café, que aquí se derramó. Era como un mueble de despensa esto de aquí. Exacto. Todo lo que está aquí dentro son medicamentos. Y lo más seguro que la persona que vivía aquí era una persona mayor, que ya por último falleció. Y aquí quedaron todos estos fármacos. Hay de todo un poco, la verdad. Incluso esto del suelo es ropa, y parece ropa de señora. Es una camisa. Y también hay sábanas y mantas aquí. De la cama cuando estaba aquí. Pero el colchón se lo llevaron. Y este de aquí era el escritorio, donde leería a la persona, hacía sus cartas, leía revistas, etc. Y aquí quedó. Y me estoy dando cuenta que es un escritorio, pero también es una mesa de comedor, porque se puede abrir por ambos lados. Y esto se veía mucho en las casas. Cuando las casas eran pequeñas, pues para ahorrar espacio, pues las cerrabas y después la abrías cuando hacía falta. Y esto de aquí es una máquina para pulir el suelo. Tendrá un montón de años. Esto puede ser de los años 90, lo más seguro. También queda ahí la lámpara de la mesilla de noche. Y esta cajonera yo creo que está en la habitación, pero la sacaron aquí fuera para buscar algo de valor seguro. Y tiene pinta de que en la casa había un ordenador, lo más seguro que en el escritorio, pero alguien lo robó. Porque aquí queda el teclado, y como ya digo, aquí han entrado a robar 100% por todo como lo veo, muy revuelto. Y justo al lado de la habitación se encontraba la pequeña cocina. Es una cocina de casa antigua. Se construía en la misma edificación, tanto la encimera como las paredes, ahí se están viendo. Y aquí se instalaba toda la cocina. Y aquí tienen incluso pájaros, hay una jaula, también queda café, más pintura de la fachada. Y eso de ahí es como una taquilla, ¿sí? Alguien trajo una taquilla aquí. Sí, eso es una taquilla. Parece como una caja fuerte también desde aquí fuera. Sí, es como una caja fuerte. ¿Qué hace aquí una caja fuerte? Esto lo han traído de otro lado, esto no está aquí. Qué raro. Después aquí en la pared quedaron un montón de tipos de cuerdas. Aquí dejaron a secar un tipo de planta. Las hojas, ahí se ven. Y ahí se quedaron. Y acceder aquí es bastante complicado porque el suelo, se está viendo, está lleno de todo un poco. Mira, una hamaca de playa. Una tumbona, sí. Y ahí al fondo era donde se cocinaba. Estarían los fogones. Pero ya no queda nada de ello. Solo queda la repisa donde dejaban seguro los platos y los vasos. De Duralex, lo más seguro. Pero ya estamos viendo que aquí es metido de todo. Y acceder es complicado. Voy a intentar pasar un poquito. ¿Esto qué puede ser? Nunca lo había visto. Esto de aquí es una especie de fax o impresora. Y aquí encima queda un montón de cables repuestos. Y esta es la caja fuerte. Es extraño, la verdad. Esto va adentro de una pared, se nota por el borde que tiene. Y si se fijan debajo de la encimera también queda un montón de botes. Y dentro de esos botes hay un montón de botellas de vino. Bebían bastante alcohol en esta casa, seguro. Pero también era normal en las casas antiguas encontrar vino o bebidas alcohólicas. Era algo muy habitual antes. Lo tenían muy normalizado las familias. O también para los invitados. Cuando llegaban los invitados tuvieran algo para tomar. Por eso en muchas casas he encontrado siempre vino o bebidas alcohólicas de la familia originaria de la vivienda, antes de ser abandonada. Es curioso porque hay pegatinas de fruta y verdura en las paredes. Y aquí fuera quedó el escurridor de los platos y la nevera. La nevera también la tumbaron. La persona que entró aquí, o las personas que entraron aquí en busca de algo de valor, pues todo lo hicieron un destrozo. Se está viendo a simple vista, ¿no? Y aquí ya digo, aquí han pasado recientemente porque hay un montón de vasos. También sacaron todo de la cajita esta de aquí para el tema de la costura. Hay botones, hay hilos de todo tipo. Y esto es una caja de galletas, lo más seguro. Sí, típica caja de galletas aprovechada para guardar todo el tema de la costura. Esto a día de hoy se sigue haciendo. Tú vas a una casa de alguien y te encuentras una caja de galletas así de hojalata y dentro no hay galletas, hay cosas de costura. Comentadlo aquí debajo, pero 100% que tengo razón. Y lo saben.
Y aquí quedaron las sillas originarias de la vivienda, del comedor. Tanto esta de aquí como esa de ahí. Que esa es como la de la habitación. Y esta de aquí está súper estropeada. Ya no tiene ni dónde sentar. Y esta de aquí era otra habitación de la familia. Y se repite lo mismo. Aquí han abierto todos los cajones en busca de algo de valor. Porque están todos los cajones desfondados y sacados. Y atentos aquí lo que quedó. Un Cristo. También quedan medicamentos aquí dentro. Yo creo que por último aquí, ya digo, vivió una persona mayor. Porque todo esto son recortes de las cajas de los medicamentos que se tenía que tomar. Hay montones de recortes. Mira, bloc de notas aquí, que están vacíos porque están nuevos. El peine de la señora también está aquí, o del varón. Y esto de aquí era para guardar las joyas. Y están viendo que no hay ni una joya. Se llevaron todas. Increíble encontrar estas cosas, chicos. Se me para el corazón cuando las veo. Me llama mucho la atención a saber qué habrá sido estas dos personas. Madre e hija, supongo. Qué estampa, ¿eh? Y también queda un montón de estampas religiosas. Que esto lo vemos mucho en las casas antiguas siempre. Pero esta casa, ya digo, se habrá abandonado en el año 2000. Pero aquí quedó todo. Ya atentos lo que digo, es que tengo razón. Aquí vinieron buscando joyas. Esto es otro cajón de joyas, otra gaveta. Y aquí estarían las joyas, pero arrasaron con ellas. No queda ninguna joya. Robaron todas las joyas, 100%. Es un televisor antiguo. Es una mini televisión de la marca Panasonic. Y solo tenía 6 canales. Aquí ajustabas el brillo, el contraste y el volumen. Y podías conectar unos auriculares, unos cascos. Esta tele tiene muchos años, ¿eh? Qué pasada, está increíble. No me está gustando nada estar aquí dentro porque por fuera estoy escuchando mucha gente hablar. Y son personas que viven en la calle. Y me da cosa que alguien viva aquí. Por lo tanto, en breve me iré de aquí. Y aquí también dejaron un Cristo de pared. Chulísimo, ¿eh? ¿Cuántos años tendrá? ¿Cuántos años tendrá? Y por aquí continúa la casa. Pero por desgracia el techo se ha caído. Todo esto de aquí es el techo. Y esto es una edificación antigua. Se puede ver a simple vista toda la piedra y lascas de madera. Como muchas casas que enseño en el canal. Pero aquí el paso de los años se ha hecho a las suyas. Y todo esto se ha venido abajo. Solo quedan 3 sillas de madera del comedor. Se mantiene la escalera de trabajo de la época. Puede que esto lo usaran de taller en su día. Porque estoy viendo varias escaleras por todos lados. Sigo escuchando gente fuera. Voy a salir de aquí ya porque no me da buen rollo esto. No me está gustando nada. Y hasta aquí la exploración del día de hoy, y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, al igual que dejar tu like y comentar la mejor parte del vídeo para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Finalmente salí de la casa y sí, había un grupo de jóvenes sentados en un muro colindante a la vivienda, y por eso durante toda la exploración yo estaba escuchando voces muy cercanas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y si es así lo apoyen con muchos likes, y con respecto al pasado vídeo del canal quiero mandar un saludo a Nohuella, para Carlota de Castro, Aura Pinto, Sara Landa Castillo Castillo, Ángel Jonathan, Martina Cuna, y para Olga Angelina Bravo y para Marina Mosqueda. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos. También agradecer a todos los miembros del canal. Si tú también quieres ser miembro y apoyar la causa mes a mes, debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyarme. Mil gracias a todos los miembros que salen en pantalla.
Y también recuerda, todas mis redes sociales las tienes en la descripción de este vídeo. Sígueme por todas ellas para seguir mi día a día. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!